Vamos a ver lo que es la tensión. La tensión es la fuerza que se produce en una cuerda cuando ésta es estirada. Por poner un ejemplo, si tenemos una cuerda que recibe fuerza por ambos lados o que está sujeta en un lugar fijo y es estirada hacia abajo, entonces se produce una tensión en la cuerda. Para que tengamos tensión en una cuerda se deben cumplir dos características fundamentales. Número uno, que la cuerda sea inextensible, es decir, que no cambie su longitud cuando ésta recibe una fuerza. Por decir algo, un elástico no es una buena idea para tener una referencia de tensión. Segundo, la cuerda debe tener una masa despreciable en relación a las fuerzas que va a soportar. Por decir algo, si se desea colocar una masa de 10 kilogramos en esta cuerda, vamos a tener una tensión adecuada en esta sección de la cuerda. Pero si la cuerda misma va a aportar con 2 kilogramos de masa, es decir, utilizamos una cuerda gruesa que aporta con 2 kilogramos extra, entonces ya nuestro sistema completo ya no sería de 10 kilogramos sino de 12. Entonces, para que nosotros podamos hablar de tensión, se necesita que la cuerda no aporte con masa, o que la masa de la cuerda sea despreciable en relación al sistema. Si la cuerda cumple con esas características, entonces podemos hablar de una transferencia de fuerza de un extremo al otro de la cuerda. Veamos un ejemplo. Una masa de 80 kilogramos se encuentra en una pendiente de 35 grados y en un extremo de la masa colocamos una cuerda que va a través de una polea unir otra masa colgante de 120 kilogramos. Adicional a esto, en la superficie entre la masa 1 y el plano inclinado existe un coeficiente de fricción de 0,2. Veamos cómo solucionamos esto. Nos piden en primera instancia obtener el valor de la tensión en la cuerda. En segundo lugar, nos piden obtener la aceleración en el sistema. Para comenzar a resolver este ejercicio, debemos hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Para ello, dibujamos la masa 1 en su contexto, es decir, en la pendiente. Colocamos los ejes de coordenadas, X y Y, donde X debe estar paralelo a la superficie y además en el sentido del movimiento. Posteriormente agregamos las fuerzas, en primera instancia el peso de la masa, en segundo lugar la normal que debe ser perpendicular a la superficie, en tercer lugar la tensión de la cuerda y finalmente la fuerza de fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento, por lo tanto es una flecha que debe estar orientada en sentido contrario al movimiento. No debemos olvidar de que existe un ángulo entre el peso y el eje Y. Ese ángulo es el mismo de la superficie inclinada. Por lo tanto, el ángulo de la superficie inclinada se refleja entre MG y Y. Con esto tenemos un vector MG que se debe descomponer en los ejes Y y X. Al descomponer observamos de que hay un triángulo rectángulo entre MG, el eje Y, y
segmento que está frente al ángulo alfa. La componente y de mg podemos obtenerla a través de la trigonometría, al igual que la componente x del vector peso. Bien, con esto en mente podemos comenzar a resolver las ecuaciones correspondientes. Primero, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a tener que la normal está en el sentido positivo de Y, por lo tanto, la primer componente de esta ecuación será normal. mg está en sentido negativo del eje Y, pero además sobre el eje Y está la proyección de mg, es decir, mg por el coseno del ángulo alfa. Y en sentido del eje Y no hay movimiento, por lo que al no haber movimiento la aceleración en Y es 0, y 0 multiplicado por cualquier valor nos da 0, por lo tanto toda la ecuación se iguala a 0, y el siguiente paso será despejar la normal. Para esto, mg por el coseno de alfa, que están restando en el primer miembro de la ecuación, pasarán a sumar al segundo miembro de la ecuación. La fricción es la normal multiplicada por el coeficiente de fricción. Por lo tanto, al calcular la normal, nosotros multiplicamos este valor por el coeficiente de fricción, que vale 0,2, y obtenemos que la fuerza de fricción será de 128,5741 newton, en sentido contrario al movimiento. Siguiente paso, efectuamos la sumatoria de fuerzas en X, donde la única fuerza que tenemos en X es la tensión de la cuerda, que genera el movimiento de la masa 1. El segundo vector que está en el eje X es precisamente el de la fuerza de fricción, pero en sentido negativo porque se opone al movimiento. Y la componente X del peso, que en este caso también se está oponiendo al movimiento, está hacia la izquierda del eje Y. Por lo tanto, la componente X del peso es el cateto opuesto del ángulo alfa. El cateto opuesto lo obtenemos con el seno de alfa, por lo tanto, el primer miembro de la ecuación tendrá a la tensión en positivo, por estar en la dirección del movimiento, a la fuerza de fricción en negativo, por estar en sentido contrario al movimiento, y la componente X del peso, es decir, m1g, seno de alfa, también en negativo por estar a la izquierda del eje Y. Y todo esto por la segunda ley de Newton, igualado a la masa por la aceleración. El siguiente paso consistirá en hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Pero observemos que en esta ecuación la fuerza de fricción ya tiene un valor, m1g se puede cuantificar, seno de alfa se puede cuantificar, pero nos queda una ecuación con dos incógnitas, que son la tensión y la aceleración. La fuerza de fricción ya la teníamos calculada, reemplacemos los valores en esta ecuación. Tenemos la fuerza de fricción, tenemos m1g, que son 80 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, eso nos da 784,8 newton, por el seno de 35 grados, que es el ángulo del peralte, y esto igual a la masa 1, que vale 80 kilogramos, por la aceleración, que es incógnita. Entonces, la ecuación nos va a quedar como tensión menos 578,7169 newton igual a 80 kilogramos por A, no quitando de la mente de que
Tanto la tensión como la aceleración son dos incógnitas y vamos a necesitar utilizar esta ecuación junto con la ecuación del cuerpo número 2. Analicemos el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. La masa 2 es un cuerpo colgante, no hay superficie, por lo tanto el contexto es solo la masa. Coloquemos los ejes de coordenadas. El eje X, recordemos, lo colocamos siempre en el sentido del movimiento, por lo tanto, al estar el movimiento en dirección al centro de la Tierra, el eje X lo colocaremos en el mismo sentido y el eje Y perpendicular a este eje X. Entonces, al efectuar la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a necesitar colocar las fuerzas. En primera instancia tenemos M2G, que está en el sentido positivo de X. La tensión, que es la que está de alguna manera tratando de impedir que la masa 2 caiga. Y no tenemos más fuerzas. Entonces, al hacer una sumatoria de fuerzas en Y, no tenemos ninguna fuerza en el sentido Y. Tenemos que recurrir ahora a la sumatoria de fuerzas en X, donde tenemos M2G en positivo, T en negativo. ¿Por qué M2G en positivo? Porque está en el sentido del movimiento, sentido de la aceleración. T en negativo, porque se opone a ese movimiento. Y esto igualado a M2A. Tengan mucho cuidado al fijar el valor de la aceleración. No es el mismo de G, puesto que esta masa tiene la influencia de M1. M1 está evitando que la masa caiga libremente. Entonces, todo ese juego de M2G, que es el peso, menos la tensión, están supeditados a la aceleración que le permita el valor de M2. Bien. Tenemos una incógnita que se llama T. Vamos a despejar T y vamos a dejar la aceleración, que es la otra incógnita, dentro de la ecuación. Entonces esta ecuación va a quedar T igual a M2G menos M2A. Punto 3, vamos a igualar las ecuaciones de los puntos 1 y 2 para luego obtener los resultados. Entonces aquí tenemos la ecuación que habíamos obtenido de M1, donde la tensión menos un valor que estaba relacionado con la masa, la fricción y todo aquello, 578,7169 newton, era igual a M1 por A, 80 kilogramos por A. La aceleración de las dos masas es la misma. Al igual que la tensión de las dos masas es la misma, siempre y cuando no haya fricción en la polea. La segunda ecuación ya la habíamos definido como M2G menos M2A por la tensión, igual a la tensión. Esta tensión la podemos reemplazar en la ecuación del cuerpo 1 y vamos a obtener una ecuación donde M2G menos M2A menos todo el valor de la primera ecuación, 578,7169, igualan a 80 kilogramos por A. Reemplazando los valores, tenemos en M2G 1177,2 newton menos la masa 2, que vale 120 kilogramos, multiplicado por A. Todo esto viene de la ecuación del cuerpo 2, menos 578,7169 newton, que viene de la ecuación del cuerpo 1, igual a 80 kilogramos por A. Acto seguido, vamos a juntar los valores que no tienen incógnita, es decir, los 1177,2 newton menos 578,7169 newton al lado
izquierdo de la ecuación, y en el segundo miembro vamos a juntar los dos valores que tienen aceleración, es decir, los 120 van a sumar a los 80 kilogramos multiplicados por A, nos da 200 kilogramos por A, y al lado izquierdo tenemos 598,4831 newton. Para despejar la aceleración, todo lo que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación entre 200 kilogramos. Entonces la aceleración va a ser 598,4831 newton entre 200 kilogramos, que nos da un valor de 2,9924 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor de aceleración podemos reemplazarlo en la ecuación del cuerpo 2, donde M2G está cuantificado, 120 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, menos M2, que viene a ser 120 kilogramos por la aceleración, 2,9924, y eso va a ser igual a la tensión. Ahí tenemos el valor expresado en la ecuación, donde operando la parte matemática obtenemos que la tensión tiene un valor de 818,1101 newton.